Hola, muy buenos días, soy Montse Magrané. Ayer tuve el placer de dar inicio a estas jornadas y hoy tengo el honor de moderar esta estupenda mesa que tenemos, que es la cuarta y última mesa de debate de estas jornadas y lleva por título Adolescentes y jóvenes disruptivos, la atención asistencial especializada desde el marco residencial. Paso a presentarles en primer lugar a la señora Judith Carreras Tor. Ella es abogada, gerente de Fundación Portal, secretaria de la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental, ACESM. Ella es la persona encargada de llevar a cabo el preámbulo de esta mesa, con la ponencia Objetivos y actividades de la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental, ACESM. Participan en esta mesa el doctor Manuel Faraco Fabieres, médico psiquiatra y psicoterapeuta, director médico del Centro Adalmet, presidente de la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental, ACESM. Muchas gracias, muy bienvenido. Muchas gracias a vosotros. El gran especialista y buen amigo, doctor Javier Urra Portillo, doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud, director clínico del programa Recurraginso en Madrid, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid en excedencia, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y autor de una extensa obra técnica y divulgativa al entorno de la infancia y la adolescencia. Gracias, Javier, muchas gracias. Lo has dicho muy bien, somos muy amigos. Por acompañarnos. Gracias. Tenemos también al doctor Antoni Grau. Bienvenido, doctor Antoni Grau Touriño, él es psicólogo, director clínico del Grupo ITA, director del Máster en Intervención Psicológica en los Trastornos Alimentarios y la Obesidad, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, AETCA, vocal de la Junta Directiva del Clúster de Salud Mental de Cataluña y autor de diversas publicaciones y artículos científicos. Gracias, Toni, muy bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Nos acompaña también el señor Daniel Martínez Hernández Sonseca. Él es psicólogo, coordinador terapéutico de la Fundación Recal en Madrid y experto en adicciones tecnológicas. Muy bienvenido, Daniel. Doctor José María Fàbregas Padrell, bienvenido, doctor. Fundador y director de Cita Adicciones de Barcelona, director del área médico-psiquiátrica de Cita, profesor colaborador de distintas facultades de medicina nacionales e internacionales y autor y coautor de múltiples publicaciones especializadas. Bienvenido. Señor Marc Basip Montaner, él es psicólogo, fundador y director de Desconecta, máster ejecutivo MBA y experto en adicción a nuevas tecnologías. Y finalmente tenemos también con nosotros, bienvenido Marc. Gracias. Al doctor Jordi Royo Isaac, doctor en Psicología, cofundador y director clínico de Amalgama 7, vicepresidente del Clúster de Salud Mental de Cataluña y cofundador de la Asociación Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, SEVIFIP. Bien, les aseguro en este sentido que he tenido que recortar y abreviar mucho los currículums de los ponentes que nos acompañan en esta última mesa, porque todos ellos son profesionales de probada y larga experiencia, con lo cual estamos muy contentos de poder tenerlos hoy aquí. Paso la palabra a nuestra preambulista, la señora Judith Carreras. Judith, por favor. Muy bien, buenos días, muchas gracias, Montse, y muchas gracias a todos los intervinientes en esta mesa, porque vamos, prácticamente todos son socios de la entidad que voy a presentarles, la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental, y evidentemente tengo la presentación, tengo el guión y voy a saltármelo de entrada. Miren, lo que pretendemos explicar en esta ocasión, en esta mesa, es por qué se creó la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental, pero antes quería apuntar una idea que cuando me acompañó una persona, la taxista, en este caso era una mujer, a estas instalaciones aquí en Pozuelo de Alarcón, la persona que me trajo en el taxi se llama Estefanía,
le pedí su nombre porque se lo comenté, digo, tendré ocasión de hacer una intervención y vamos a hablar de salud mental y de los dispositivos asistenciales que están trabajando en salud mental, sean públicos, privados o colaboración público-privada. ¿Y por qué hablo de Estefanía y de esta persona? Pues porque ella me contó su historia, una persona trabajadora, autónoma, madre monoparental de un niño de 3 años y que fue diagnosticado pues, de trastorno del espectro autista. De hecho, este niño en estos momentos tiene 4 años. ¿Y por qué cuento esta historia? Pues porque me explicó el largo proceso de diagnóstico que tuvo esta madre, pues, que coincidió con la época COVID. El niño tenía 3 años y para llegar al diagnóstico que ella, hombre, no es que conociese, pero que intuía, comentó que tuvo que esperar 6 meses para una cita con un otorrino y después de la cita con el otorrino tuvo que esperar 6 meses más para la cita con el neurólogo que acabó diagnosticando el trastorno del espectro autista. Y estaba preocupada esta madre por los recursos que necesitaba para atender adecuadamente a su hijo, y me comentaba pues, que a partir de los 6 años difícilmente en el sistema público comentaba que tendría posibilidad de ir avanzando en el tratamiento de su hijo. Hecho este paréntesis, y porque considero que es importante, o consideré que era importante empezar y saltarme el guión, empezar por aquí, y era por la importancia básicamente de tener atención precoz en los diagnósticos y en los tratamientos para los pacientes, para los niños y los adolescentes. De hecho, y así ya entro en materia, desde la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental tenemos algunos datos que debemos considerar. Y básicamente es que los problemas graves de salud mental debutan en su mayoría en la adolescencia, es decir, coincidiendo con la edad escolar. Y que desde los socios y desde los dispositivos que intervenimos en este tipo de población, en estos pacientes, pues detectamos, somos conscientes de la escasez de programas específicos para tratar estos problemas, y que la escasez de programas específicos para tratar estos problemas pues inducen habitualmente en retrasos en la atención. Estos serían los datos a considerar. Los diagnósticos que necesitan una intervención temprana son psicosis, depresión, trastornos afectivos, trastornos graves por ansiedad, trastornos de personalidad, de la conducta alimentaria y adicciones. Es decir, cuanto más tempranamente se pueda intervenir, más buenos resultados de la intervención se pueden obtener. Y en cualquier caso, los profesionales que me acompañan, socios de la entidad, seguramente que van a poder hablar de ello con más propiedad que aquí la humilde secretaria de la entidad. En cualquier caso, la consecuencia directa de los trastornos en muchos casos son discapacidad, pérdida de oportunidades que pueden ser desde el ámbito educativo, de la exclusión social, pueden implicar un ingreso en el sistema judicial o una dificultad al empleo. Muy bien, ¿quiénes somos? ¿Qué es la Asociación de Centros Especializados en Salud Mental? Pues miren, como bien dice, somos una entidad especializada, somos organizaciones que trabajan principalmente con población adolescente y joven con trastornos de conducta y trastornos de la conducta alimentaria. Los socios de esta entidad son principalmente, abarcan todo el territorio español. Tenemos socios pues, desde Madrid, evidentemente, Andalucía, tenemos socios de Cataluña, todo el territorio estatal, todo el territorio nacional.
La forma jurídica de estas organizaciones es diversa, desde organizaciones sin ánimo de lucro, sería el tercer sector, a organizaciones mercantiles y por tanto, entidades de tamaños también distintos, desde grandes estructuras y grandes que abarcan de dimensiones considerables a pequeñas iniciativas muy especializadas y sin una red propia, sino con centros únicos. Pero, digamos, esta amplia realidad de socios que forman parte de esta entidad, sí, lo que tienen en común es su representatividad. Prácticamente yo estaría hablando de que representan casi el 90% de las camas de asistencia a la salud mental en este nicho, digamos, o en esta población que atendemos, que son los adolescentes y jóvenes. ¿Y qué hace la CESM? Bueno, nuestros objetivos son muy básicos, desde un tema de representación e interlocución institucional. Colaboramos y trabajamos pues, desde las administraciones públicas a las organizaciones de familiares, las asociaciones de familiares. Por tanto, se trata de una colaboración lo más amplia posible y para el objetivo, pues eso, más allá de una posición de intereses conjuntos, pues líneas de estudio, de investigación y debates sobre los retos que nos plantea la salud mental actualmente y cómo afrontar estos retos en el futuro. De hecho, los socios de la entidad o los servicios sanitarios, estamos prestando servicios sanitarios y servicios sanitarios especializados en el ámbito de la salud mental. En España los servicios sanitarios de salud mental pueden ser de diferente tipo. Efectivamente están en primer lugar el sistema público, que tiene, digamos, sus limitaciones. Tenemos el sistema privado o las organizaciones privadas, que en este sentido pues, aquí estamos representadas, pero no se trata de un enfrentamiento o de si es mejor lo público o lo privado. Al final es un tema de complementariedad y de colaboración, porque de hecho la propia Organización Mundial de la Salud lo que indica es que el presente y el futuro pasa por la colaboración público-privada. Y esa, digamos, es una de las líneas de, vamos, yo casi ya me corregirán los socios, pero esa es una de las principales ideas que tiene la asociación, la colaboración público-privada. Y voy a intentar explicar por qué esa colaboración público-privada. Miren, muchos de los pacientes que atienden a nuestros dispositivos asistenciales hemos dicho que son pacientes que debutan los problemas de salud mental en su mayoría en la edad escolar, y estos pacientes que atendemos desde los dispositivos privados, las familias, digamos, pueden acceder a estos servicios gracias a una financiación pública, es decir, que es a través de una prestación económica que existe, que es el seguro escolar. Intento explicar qué es el seguro escolar para aquellas personas que no lo conozcan, o aquellas familias o profesionales que no lo conozcan. Seguro escolar es cuando los alumnos están matriculados en un centro educativo, pagan una cuota, digamos, casi diría simbólica, pero que les da acceso a unos determinados servicios. Estos servicios, ¿qué hablamos, no? ¿De qué hablamos? Pues en caso de accidente escolar hay una atención que se puede solicitar, una asistencia médica y farmacéutica,
y si el accidente pues, conlleva una situación de incapacidad, pues son indemnizaciones económicas. Esta prestación por seguro escolar también es posible en caso de enfermedad y en caso de infortunio familiar. Disculpen. Yo me centraría en la parte de enfermedad, que es esta asistencia médica, farmacéutica, o, vamos, que incluye temas de cirugía y de neuropsiquiatría, y aquí es la clave, esta es la palabra clave, que permite a muchas familias, a muchos alumnos, a muchos pacientes acceder a servicios privados, pero que tienen una parte de financiación pública, y de ahí es donde intentamos hablamos, digamos, con propiedad de esa colaboración público-privada. Nuestros socios son dispositivos privados, pero en el que las familias, pero son dispositivos privados, muchos de ellos, mayoritariamente diría, colaboradores, son centros colaboradores del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de esta prestación del seguro escolar. La forma, digamos que lo que no son centros colaboradores del seguro escolar serían una minoría, mayoritariamente son centros colaboradores, los socios de la entidad. Y es a través de esta prestación económica, a través de neuropsiquiatría del seguro escolar, lo que se financian los servicios a los que acceden los alumnos y sus familias. Esa atención especializada en salud mental, que en muchas ocasiones pues, el sistema público no puede atender o no puede atender con la diligencia necesaria y con la urgencia necesaria que requiere cada caso concreto, y cuando el sistema público pues, no puede atenderle con esa urgencia, la oportunidad de ser atendidos a través de un recurso privado como de los que disponen a nuestros socios es accesible, y esa también es una palabra clave, la accesibilidad que permite el seguro escolar para muchas familias para poder recibir esos servicios sanitarios de asistencia en salud mental de una forma más o menos rápida y que permite pues eso, poder acceder e intervenir de una forma precoz, o en cierta medida precoz, para sus hijos y sus hijas. El seguro escolar, él decía que es una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La seguridad social la tenemos habitualmente vinculada a lo que son las pensiones. De hecho, el gasto en pensiones es el grueso, un amplio grueso, casi el 90% del gasto del Instituto Nacional de la Seguridad Social son pensiones, y lo que serían las prestaciones económicas, como lo que representa el seguro escolar, prácticamente nada, no llega ni al 1% la gestión en lo que es el conjunto del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esa es la distribución. Ahí tenemos un gráfico sobre la distribución porcentual del gasto no financiero del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y en cifras concretas, por las distintas clases de prestaciones, ahí difícilmente van a ver los datos, porque si me permiten, me cuesta incluso a mí, las pensiones son más de 90.000 millones, unas cifras increíbles, y lo que es la prestación del seguro escolar son datos no absolutamente actualizados, son del año 2017, pero representan unos 22 millones de euros. Pero bueno, es una muy pequeña cifra en lo que es el global del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero es una cifra de enormemente importancia para que muchas familias puedan acceder a unos servicios especializados y que puedan, recibir ayuda para sus hijos y sus hijas en una situación de dificultad y de gravedad. Y básicamente lo que es, yo casi terminaría aquí lo que es la presentación de la asociación. En resumen, son entidades de distinto formato y de distinta característica, con un denominador común, básicamente, que es la atención a jóvenes y adolescentes,
con problemas de salud mental de distinta gravedad y con una atención que pasa desde los hospitales de día a centros residenciales. Aquí hoy estamos prácticamente, la mayoría de dispositivos son dispositivos residenciales, pero no únicamente, la asociación es amplia. Y la idea pues, base es la colaboración con las administraciones, con todas las instituciones, con las organizaciones de familiares, porque al final son las familias las que necesitan nuestra ayuda, sea profesional, pero también, digamos, emocional, cuando se enfrentan a una dificultad como es la de tener un hijo o una hija con dificultades, y esta es nuestra vocación de ayuda, y bueno, sea pues a través del acceso privado o sea a través de esta colaboración público-privada, como puede ser las prestaciones económicas derivadas del seguro escolar, es lo que permiten pues eso, poder atender a estos jóvenes y ayudarles a superar sus dificultades. Disculpen si he sido un poco, digamos, aburrida con la presentación y con los datos, pero, en fin, seguramente que los socios de la entidad lo explicarán mucho mejor y intentaremos ayudarles en lo que sea. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias Judith. Vamos, por tanto, a empezar ya con esta mesa de debate, disculpando una vez más, ya lo hicimos también ayer en su momento, a la doctora Navío, que no ha podido acompañarnos. Voy por la primera pregunta. Doctor Manuel Faraco, como presidente de la asociación ACESM, ¿qué objetivos y logros espera que en el presente inmediato y en el futuro? Bueno, la verdad es que la asociación, como muy bien ha explicado Judith, nace en respuesta pues, a una necesidad fundamentalmente de las familias, de un apoyo relacionado con los tratamientos que se vienen llevando a cabo desde hace muchos años, ¿no? Es decir, en un momento determinado hay una amenaza respecto a esta prestación, y para ayudar a las familias a que no pierdan esta ayuda, los centros que trabajamos con el seguro escolar nos unimos y pues ya hemos obtenido una serie de logros. O sea, me gustaría también hablar un poco de lo que ya se ha conseguido, fundamentalmente con el trabajo combinado con las asociaciones de familias, que al final son las que realmente consiguen muchas más cosas que nosotros, pero nosotros somos un auxilio técnico y un poco, pues bueno, le transmitimos la información más burocrática que a lo mejor a las asociaciones de familias les cuesta más entender, y ellas se han movilizado y han conseguido ya, pues yo creo que un par de hitos que son históricos. Primero, paralizar esta amenaza que había frente a la posibilidad de continuar con esta subvención, que se paralizó hace ya un par de años, y luego pues hay una serie de déficits en cuanto a la posibilidad de gestionar más rápidamente estas ayudas, porque hubo un momento en que se reconocía estas prestaciones, pero luego había problemas burocráticos de gestión y no llegaba la ayuda ni a las familias que gestionaban la ayuda por su cuenta, ni a los centros asociados al seguro escolar. Entonces, ahí en algunas regiones de España se han tomado ya medidas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, para intentar agilizar eso, y se están consiguiendo también resultados. Desgraciadamente son resultados muy parciales, y como la asociación es a nivel nacional, desde luego nos falta mucho por conseguir. Es decir, hacen falta fundamentalmente más recursos humanos para poder gestionar estas ayudas, que es lo más importante, y también pues bueno, tenemos otros objetivos más a largo plazo que tienen que ver pues, con la calidad de la asistencia, ¿no? Una de las cosas que salen en las reuniones es que nos gustaría también generar pues, un estándar de calidad mínimo en cuanto a los centros asociados al seguro escolar y a los que trabajan de una forma o de otra con esta subvención, para garantizar una asistencia de calidad. Es decir, que ese sería uno de los objetivos un poco más a largo plazo, ¿no? Pero desde luego ya con lo que hemos conseguido estamos contentos, y lo que queremos es que sirva para más cosas y no nos quedemos únicamente en esto. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Javier Urra, le lanzo su pregunta. ¿Se aprecia cambio en las características de los menores con los que intervenimos en la última década? Pues en lo que, en fin, el foco nuestro. Nosotros llevamos 10 años y medio y le debemos muchísimo a Amalgama 7, porque cuando empezamos nos pusimos en contacto con Montse Magrané y con Jordi Rollo, y de manera muy generosa nos llevaron, nos enseñaron lo que hacían, cómo lo hacían, y aún en muchas cosas seguimos
intentando imitaros. O sea que muchísimas gracias por eso. El aspecto de la gratitud es esencial y el crear una asociación de ese tipo también. Es verdad que nosotros empezamos muy focalizados, digo, en el tema de la violencia filoparental y nos llegaban, y es verdad que nos están llegando casos clarísimamente de enfermedad mental. Y esta es una realidad. Y entonces, ¿qué tipo de centros tenemos? Pues el otro día uno de los hospitales de referencia nos mandaba un caso y nos decía, ¿os hacéis cargo de él? El chico ha entrado en desesperanza, se ha empastillado, ha entrado en coma, lo hemos sacado adelante, inmediatamente ha salido, se ha tirado al metro, le han amputado un brazo. ¿Os hacéis cargo de él? Y este es un tema primordialmente ético. Decía el presidente de la asociación, tenemos esas capacidades. ¿Cómo ensamblamos lo que es ya enfermedad mental, un intento autolítico continuado, con otro tipo de chicos que realmente tienen problemas con sus padres, que están todo el día con los porros y que además en un centro como el nuestro ni hay ordenador, ni hay teléfono móvil, ni hay droga, que hay analíticas? A la pregunta que me hacías, Monse, ha cambiado claramente la demanda a nosotros, es claramente en casos de enfermedad mental. No tenemos características físicas, tipo de centros, tenemos médicos, tenemos psiquiatras, pero veo que vamos a requerir otro tipo, más específico, de a lo mejor, yo qué sé, una habitación acolchada, otro tipo de... que eso no se nos había pasado por un ámbito que siempre queríamos ser resocializador educativo, pero que estamos en un ámbito sanitario. Y no dar respuesta a eso también me parece que es un problema, porque al final los hospitales pueden tratar muy bien durante una semana un caso, pueden, en el caso de la Comunidad de Madrid, mandar a Guadarrama un mes, pero para largos internamientos, ¿a quién tienen? Y este es un gran problema. Es verdad que con las administraciones estamos llegando a muchos acuerdos, pero es verdad que los hospitales te los mandan, y a veces, este caso, por ejemplo, ético, que nosotros estamos siendo favorables, sabiendo que los padres no pueden hacerse cargo del costo. Entonces, ese es otro tema ahí importante. Con el INS hemos tenido una relación positiva en general, dentro de las dificultades que ha habido, y estamos, detrás de nosotros está una asociación sin ánimo de lucro que es GINSO, que ha podido, pero sí, más aspectos psiquiátricos y más expedientes. Dicho eso, Monse, no sé cómo lo hacemos en los centros, que luego ves a los jóvenes y dices, ¿pero dónde está el problema de estos chicos? Cuando ves los expedientes dices, ah, sí hay problemas. Sí. Gracias, Javier, muchas gracias. Doctor Antoni Grau, es verdad que existen ciertas controversias sobre la conveniencia de unidades especializadas. Pero ¿qué sabemos de su evaluación? ¿Medimos adecuadamente los resultados de los programas especializados residenciales? Es verdad que existe controversia sobre si estos chavales tendrían que ser tratados en centros más generalistas, más especializados o no. Yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que efectivamente tienen que ser tratados en centros especializados porque, bueno, yo creo que son centros especializados que tienen que tener el equilibrio entre dos cosas, ¿no? Por una parte, la fenomenología clínica, ¿no? ¿Qué hace el paciente? ¿Cómo nos llega el paciente? ¿Nos llega agrediendo a sus padres? ¿Nos llega con consumo de sustancias? Pero también, pues, abundando un poco en lo que decía el doctor Urra, también tenemos que hacernos caso de no solo qué hace, sino qué le pasa, ¿no? Y qué le pasa cada vez más es un problema, son problemas claramente de salud mental. Entonces, evaluamos. Yo creo que todos los que estamos aquí evaluamos, porque necesitamos evaluar para mejorar, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí nos adscribimos a un modelo de continuidad, de mejora continua, ¿no? Pero tenemos que dar pasos más allá en esta evaluación de resultados. Y hablo de resultados empíricos. Más o menos los que estamos aquí también sabemos, porque hace tiempo que estamos en el sector, que funcionamos, pero no hemos sido capaces todavía de demostrarlo empíricamente. Y esto, ya que estamos en salud, es algo inaudito en salud, ¿no? Todavía no existen demasiados estudios, y ahí me quedo corto seguramente, que demuestren la eficacia, o la efectividad, mejor dicho, de tratamientos completos. Porque son tratamientos complejos, porque el paciente es muy heterogéneo, porque no se pueden estandarizar los tratamientos como en otras áreas de la medicina, ni se debe, por cierto, desde mi punto de vista,
Y eso quiere decir que seguramente no podemos movernos en el paradigma del ensayo clínico, por ejemplo, donde tenemos a un grupo de chavales 2 años en lista de espera y a otros les aplicamos un tratamiento estandarizado. Esto es imposible, no lo podemos hacer, pero eso no quiere decir que no podamos hacer estudios de resultado, estudios naturalísticos, que lo que hacen es cambiar el paradigma del ensayo clínico con el grupo control por estudios naturalísticos con grandes muestras, con muchas mediciones intermedias. Y yo creo que aquí es donde tendríamos que mejorar todos bastante, que es en la monitorización de resultados, en las medidas dentro del tratamiento para poder ver cómo está yendo el paciente, ¿no? Nadie se imagina otros ámbitos de la salud, oncología, por ejemplo, ¿no? Donde no mida resultados empíricos. Es verdad que todo lo que tenemos de empírico, lo más empírico que tenemos ahora mismo son los cuestionarios, es verdad, ¿no? Pero existen ya sistemas de monitorización de resultados que nos podrían permitir, por ejemplo, predecir cosas, predecir cuándo es el mejor momento para pasar a un paciente de un recurso residencial al hospital de día, cuándo es el momento donde existe una menor probabilidad de recaída del paciente, ¿no? ¿Cuáles son? Definir trayectorias típicas, cuál es el paciente que va a ser un buen respondedor, ¿no? Que va a responder rápido, y cuál es el paciente que le va a costar más, pero después va a ir como un tiro, ¿no? Todo esto yo creo que estamos obligados a hacerlo, se puede hacer, existen ahora metodologías muy sencillas que te permiten hacerlo, no con grandes estructuras, sino en despachos privados donde está un psicólogo solo y puede ver, ¿no? ¿Esto para qué? Esto nos va a permitir también tomar mejores decisiones basadas en datos, ¿no? Y estas decisiones basadas en datos, en curvas, en trayectorias, no quiere decir, es un complemento, no quiere decir que tengamos que excluir al paciente, que tengamos que excluir la impresión clínica, sino que la podemos mejorar, la podemos complementar. Lo que ya se está utilizando en sistemas como el NHS, el NHS británico, que tiene la provisión de los servicios de psicología externalizada, actualmente exige que el profesional al cual se derivan pacientes disponga de una rutina de monitorización de resultados, ¿vale? Entonces, ya existen todas estas metodologías y nos puede permitir, sobre todo, tomar decisiones basadas en datos y también con el paciente. El paciente puede disfrutar de estos datos también. En nuestra experiencia se pueden generar valiosísimas conversaciones terapéuticas con el paciente, ¿no? Sobre cómo está yendo su trayectoria y tomar mejores decisiones compartidas con él. Gracias, doctor Grau. Muchas gracias. Señor Daniel Martínez, en esta jornada hemos presentado distintos instrumentos diagnósticos y terapéuticos basados en la inteligencia artificial, la realidad virtual, la estimulación transcraneal, entre otros. Desde su experiencia, ¿qué líneas de investigación considera que serían prioritarias a desarrollar? Líneas de investigación. Bueno, yo puedo contar un poco dentro de lo que es la experiencia, dentro de lo que es el recurso y la población a la que yo estoy atendiendo, ¿no? Que es la población ya normalmente de jóvenes, ya personas que han desarrollado una adicción y en el centro residencial, ¿no? Yo creo de cara a la evaluación, dentro de lo que es el marco de las adicciones, la verdad que las evaluaciones son siempre un poquito, no se puede acertar con un instrumento, una evaluación, aparte de las escalas que pueda haber, más de hacer sobre todo una observación clínica. Nosotros normalmente para adentrar a una persona, para que entre en nuestro recurso, lo que hacemos es una evaluación que es a nivel familiar, una evaluación a nivel personal, pero más allá que escalas, porque la adicción muchas veces es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Porque hay un componente esencial de la adicción que es la negación. Entonces muchas veces incluso el propio paciente no es capaz de decir que tiene una adicción, incluso su entorno muchas veces vive sumida dentro de esta negación. Acerca de herramientas, escalas que se pudieran o vías de investigación en la cual poder realmente acercar un poquito más el diagnóstico y acertarlo más con las adicciones, no te podría decir exactamente. Gracias Daniel. Luego seguiremos también discutiremos, ¿no? con este tema. Sí, después seguiremos con este tema. Doctor Fábregas. El doctor Fábregas es el impulsor en España de la primera clínica privada especializada en la atención a las drogodependencias. Su trayectoria profesional supera los 40 años.
Ha sido pionero en numerosas alternativas terapéuticas. ¿Nos podría hablar, en su caso, de Citaío y, por tanto, de esta también técnica de abordaje, de facilitar la atención con el paciente? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, el proceso terapéutico en adultos con dependencia a sustancias, en ese proceso había una parte residencial y después una continuidad exterior de mantenimiento y de sostén. Recibíamos gente de diferentes lugares de España y del extranjero, y este seguimiento se complicaba. La utilización de tecnologías como la videoconferencia, pues entendimos que podía ser una ayuda eficaz para eso. Al principio teníamos realmente dudas de que se perdiera el vínculo, se perdiera el contacto y la relación, pero después de estudiar los resultados, no solamente no se disminuye, sino que se aumenta, y tiene una explicación. En la relación en telemedicina hay mayor desinhibición, hay mayor continuidad, al no ser tan oneroso y tan dificultoso, pues se permite que los tratamientos sean más en continuidad. La intimidad del despacho o del hogar permite esa relación más comprometida. Un dato curioso, nosotros en el ambulatorio, en los hospitales de día, tenemos un índice de anulación de visitas de un 27% en lo presencial y de un 3% en la telemedicina. Eso significa que pues ese vínculo es más poderoso, es más intenso y más duradero. Una vez en un congreso de adolescentes, de los que no soy para nada experto, me preguntaban la problemática de la dependencia a las tecnologías, etcétera, etcétera, y entendía que a lo mejor podía no solamente ser un problema, que lo es, y tengo a mi lado a alguien que es experto en esto, sino que podía ser también una solución. Ese adolescente encerrado en su casa, en su habitación, jugando a videojuegos, no conectando con el entorno, sacarlo de este espacio y llevarlo a una consulta de un médico con una bata y en una sala de espera, esto es muy complicado, y propusimos que la posibilidad era entrar por el lugar más fácil y por donde se cabía de manera más rápida, que era a través de la pantalla de su ordenador, y parece ser que fue acogido y que es un primer paso importante en el establecimiento de esa relación de los terapeutas y de los profesionales con esos personajes, que una de sus características es la dificultad de conectar y de sensibilizar con esa historia. Yo estoy muy contento de estar aquí, porque en la mesa anterior, una de las cosas, me ha gustado mucho todo el avance de la metodología que permite el diagnóstico previo, el acompañamiento, el tratamiento y la solución de algunos problemas de los adolescentes, porque nosotros tenemos muy claro que eso es el paso previo. Pasando por las instituciones de adolescentes, a lo mejor uno evita pasar por las instituciones de adultos. En Cita creemos firmemente que muchas veces detrás, o en una parte importante de los que vienen ahí y nos consultan y acceden a estos tratamientos, es porque su relación con las sustancias legales o ilegales es una forma de automedicarse. Si tenemos la oportunidad de identificar esas necesidades previamente y resolverlas, seguro que nos ahorraremos un montón de problemas. Tenemos clara la relación entre el abuso de cocaína y la hiperactividad o el déficit de atención, lo tenemos claro, es una forma de automedicarse, o el alcohol y la ansiedad o la depresión, con lo cual estar aquí y ver que hay esa posibilidad de atender cuando toca nos va a facilitar mucho las cosas, y además confirma esa relación entre trastorno de uso de sustancias y trastornos de personalidad, intentos de automedicarse. O sea que me siento contento de estar aquí y esperanzado de que esto funcione y nos quiten un poco de trabajo. Gracias, doctor Fábregas.
Señor Masip, Marc Masip, déjeme preguntarle si podemos desconectar a los adolescentes y jóvenes del abuso de pantallas con pantallas. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Bueno, buenos días y gracias por invitarme, tanto a ti como a Jordi. Y un placer y un orgullo ser el más joven de esta mesa, lo cual también dice, y estar. y pasarlo también, como le diga yo a Josep María Fábregas, que lo que ha dicho no estoy de acuerdo, siendo él mi mentor, no, yo creo que Josep María ha dado con algo que estoy de acuerdo, que es el virus se cura con un antivirus, y el antivirus entra por el mismo canal por donde ha entrado el virus. En este caso estoy hablando de un ordenador, de un móvil. Ayer estaba hablando con un protagonista de una serie que trata con niños conflictivos y con problemas de aprendizaje, salud mental, y el tipo, que evidentemente no era clínico, decía: cualquier método es bueno si el fin acaba siendo... Digo, sí, hay 25 veces que en terapia nos podemos pasar o equivocarnos, incluso desde el amor, con que la cagues una vez, pues ya tenemos un problema, ¿no? Yo soy partidario de que si conseguimos curar al niño, sea como sea, pues fantástico, pero bueno, hay que seguir unas pautas, ¿no? Entonces, esto creo que sí que es una pauta clínica más que válida, porque al final, si conseguimos crear vínculo, si conseguimos empatizar, si conseguimos que confíe en nosotros, si conseguimos que crea en nosotros, me da igual si es a través de una pantalla o no. Evidentemente, ya lo sabéis, que yo soy poco fan de las pantallas, que creo que es la heroína del siglo XXI, que evidentemente hay un conflicto de uso con el teléfono móvil, con las redes sociales, con los videojuegos, que después de la pandemia aún se ha hecho más significativo, que convive con el trastorno de la alimentación, con el de conducta, con el Asperger, con el TEA, a veces incluso positivamente a nivel de juego, por ejemplo, los videojuegos, que convive con las dificultades de aprendizaje, con el rendimiento escolar. Tenemos un 36,6% de fracaso escolar en España. Somos el país con más adicción adolescente a la red de toda Europa, doblando la media europea prácticamente. Los accidentes de coches vienen por tocar el móvil, y cuando una pareja va a cenar, en vez de hacer el amor, pues mira el móvil y se ignoran, ¿no? Entonces, bueno, ¿puede utilizarse bien la tecnología? Evidentemente sí. Yo, ya sabéis que no soy partidario de los videojuegos, ya catalogados como causantes de enfermedad y patología, pero sí, las pantallas nos pueden servir incluso para ayudar siempre que el uso sea correcto. Gracias. A vosaltres. Jordi Royo, doctor Jordi Royo. En Amalgama 7 hemos apostado por la telemedicina, la realidad virtual, la estimulación transcraneal, entre otros, pero ¿por qué en este caso concreto, y hablando de la realidad virtual, por qué se ha escogido como primeros escenarios el crabbing y el bullying? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Sí. Y la idea es que, bueno, quizá dos ideas, que me sumo con lo que decía Marc y Mía, que es cómo podemos conseguir en los instrumentos diagnósticos y terapéuticos para los adolescentes y los jóvenes, cómo podemos conseguir dos cosas. Uno, que sean eficaces y que mejoren algunos de los instrumentos convencionales, desde la terapia me refiero, y otro, que sean atractivos, porque si no lo son, precisamente hay este cansancio de los adolescentes que Mía también decía, cuando decía, hombre, es que casi es más fácil poder conectarlos en una visita por pantalla que no que te vengan presencialmente. Sus datos así lo llamaban. Creo que eso pasa un poco por aquí. Esta mañana pues, la doctora Massana nos presentaba el instrumento del Bill Gates en TDAH, ¿no? Bueno, creo que todos habremos podido comprobar que cuando le pasas a un adolescente distintos instrumentos psicométricos para que podamos determinar si hay TDAH o no, y si es impulsivo, o si es hiperactivo, o si es desatencional y tiene que llenarlo, pues hombre, hay un factor aburrimiento, agotamiento, cansancio, mala predisposición. Por esto todos los test psicométricos llevan las escalas de validez y de fiabilidad, porque siempre tienes que dudar si en qué condiciones el paciente te ha hecho aquella prueba, ¿no?
Claro, el V-Gates dura nada, 7 o 8 minutitos, no sé si llega a 10. Se trata de ver cómo juega con la ranita y cómo juega con no sé qué. Por lo tanto, no sé, nosotros habremos pasado ya más de 3.000 V-Gates hasta ahora y francamente pues no hemos encontrado un adolescente que te diga que no, que se aburra al revés. Te dice, ¿puedo volverlo a hacer? Es decir, que la facilidad del retest, incluso, vale, esto es una idea, por lo tanto, la cuestión es, ahora tenemos que ver si realmente el instrumento es eficaz o no, si realmente el instrumento nos da unos resultados fiables y por lo tanto podemos contar con él, esto es muy importante, pero si es así, pues tendremos que estar de acuerdo que en un espacio relativamente poco corto de tiempo los test psicométricos van a desaparecer y quizá no será una mala noticia. Por lo tanto, esto es una idea para poder apuntar. Entonces, nosotros en estos momentos desde Amalgama 7 sí estamos haciendo con una empresa de ingenieros, porque nosotros evidentemente no seríamos capaces, el instrumento lo están haciendo Mental XR, que es una empresa de ingenieros. Estamos trabajando con 2 escenarios de bullying y de cramming, que precisamente ayer explicó muy bien la doctora Isa Busquets y la doctora Alba de Miguel, pero que siempre les apunto. ¿Por qué hemos empezado por estos? De hecho, nos hicimos un listado. Es decir, bueno, ¿cuántos podríamos hacer? Porque es caro esto. Y claro, tenemos que reconocer que en la privada se investiga poco, Tony, estoy de acuerdo con lo que decías, en la pública también se investiga poco. Solo se investiga en la universidad, porque claro, esto es necesidad para que puedan continuar los profesores con su currículum y por lo tanto muchos de las investigaciones que se hacen en la universidad son muy interesantes, pero están en el plano teórico y en cambio en la aplicación clínica se investiga poco, tanto en la pública como en la privada. Esto es una cuestión que tendríamos que poder analizar. Por lo tanto, ¿por qué empezamos por cramming y por bullying? Bueno, primero por cramming, porque como todos supongo que compartiréis, en el caso de los adolescentes con trastornos de conducta, pues 3 de cada 4 presentan patología dual. Esto, si me permitís, para definirlo rápido, pues es la concurrencia en un mismo paciente de al menos 2 trastornos, uno por uso de drogas y otro un trastorno psiquiátrico asociado. Claro, 3 de cada 4 pues toman drogas. Por lo tanto, 3 de cada 4 habrán desarrollado en menor o mayor grado una adicción. La idea es, ¿qué pasará con este adolescente una vez le hemos dado la alta? Pues que si era un consumidor de derivados del cannabis, pues es muy probable que se vaya a encontrar en situaciones posteriores donde la recaída sea pues, muy probable. Entonces, ¿podemos trabajar en un escenario de realidad virtual previo que pudiera ser más eficaz desde un punto de vista de la prevención de las recaídas? Bueno, pues si la realidad virtual ha demostrado su consistencia y su validez empírica en trastornos como las fobias, por ejemplo, en las fobias a volar, pues hay estudios bastante concluyentes en ese sentido, del buen resultado que da, ¿por qué no explorar si podría ser interesante como un elemento de trabajo para el cramming? ¿Y el bullying por qué? Bueno, porque vuelve a ser muy concomitante. En nuestros pacientes, pues un tanto por ciento de ellos te explican que han sido víctimas, un tanto por ciento que han sido agresores, un tanto por ciento que en su momento habían sido agresores y ahora son víctimas y al revés, pero lo que casi todos han sido observadores o espectadores de una agresión. Entonces, el escenario que estamos desarrollando para el bullying no se dirige a las víctimas ni a los agresores, se dirige a los observadores. Y la situación es que le pedimos al chico o a la chica trabajando en realidad virtual que vaya tomando posiciones delante de una agresión. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar en la defensa del agredido o va a estar en la complicidad con el agresor? Y por lo tanto, la idea es si podemos trabajar desde este punto de vista, porque creemos que observadores, yo diría que lo hemos sido todos en alguna vez de nuestra vida, desde niños hasta ahora, que luego cambiamos el nombre de bullying y decimos el nombre de moving, pero en realidad todos hemos podido vivir una situación de agresión, ¿no? Tanto nos pareció que estos 2 espacios eran realmente interesantes para poderlo encontrar. Lo que sí que vemos, lo que os decía antes, igual que lo del V-Gates, no sabemos aún si será muy eficaz o no, porque se está iniciando.
Tenemos que evaluar, Tony, tienes razón, tenemos que evaluar y tenemos que ver qué pasa. Ahora, de entrada, los chicos están encantados de ponerse unas gafas y de ponerse unos guantes y de que le hagas repetir 6 veces aquella sesión. Por lo tanto, yo pienso que tendríamos que estar abiertos, trabajando con adolescentes, quizá también con adultos, que las nuevas tecnologías, en este sentido, no sé, la realidad virtual, la estimulación transcraneal, no sé, pueden darnos juego. Pues si pueden darnos juego, juguemos, ¿no? Bien, muchas gracias por estas primeras intervenciones. Yo creo en este sentido, si me permiten, que en una de las mesas que ya tuvimos ayer aparecía el tema de las nuevas tecnologías, la intervención tecnificada versus la idea finalmente de si la mejor herramienta terapéutica sigue siendo un buen terapeuta, ¿no? Probablemente lo veremos en las conclusiones de estas jornadas que evidentemente les haremos llegar y que podremos reflexionar en algún momento, pero que probablemente avanzamos en la línea de que la tecnología está al servicio del terapeuta y al servicio de la terapia y por lo tanto a partir de ahí es un poco ese juego de equilibrios y no de sustituciones. En todo caso, en el momento en el que estamos, también se hace evidente que la investigación dentro del marco de nuevas tecnologías, pero también en un sentido mucho más amplio de evaluación y por tanto de qué instrumentos encontramos, cómo avanzamos un poco en esta dirección. La investigación es importante y es imprescindible. De hecho, el doctor Faraco en su intervención hacía el comentario de que uno de los objetivos de ACESM es mejorar la asistencia, ¿no? Entonces, si para mejorar la asistencia necesitamos en mayor o menor medida investigar, la siguiente pregunta sería, ¿es caro investigar? ¿Quién me contesta a qué pasa con el coste de esas investigaciones? Y por tanto, ¿hasta qué punto nos lo podemos permitir? Una cosita que quisiera aportar, porque lo que es interesantísimo, ¿no? De tomar nota. Una, decirle al presidente de la asociación que lo sabe él mucho mejor que yo, pero lo quisiera decir en público. Por ejemplo, las farmacéuticas dan becas todos los años a grandes investigadores, pero siempre estamos con temas de enfermedades raras, que es importantísimo, del cáncer de colon, quizás tuviéramos que tocar a las farmacéuticas para que se creen becas específicamente para investigación de los que estamos en áreas de salud mental, una cuestión. Dos, nosotros, por ejemplo, estamos con la Universidad Complutense de Madrid con unas APP para hacer seguimiento. ¿Qué éxito tenemos? Porque, bueno, nuestro sistema ha sido siempre, no sé si eficaz o no, que es llamar a los propios chicos, llamar a los propios padres durante 6 meses, 1 año, y es muy importante para los propios profesionales. 3, a lo que decíais, la investigación es cara, pero no es más cara que los profesionales. O sea, cuidado, porque ahora la medicina va a una medicina de precisión, pero cuidado, a ver si vamos a estar siempre con las nuevas tecnologías, porque lo que cuesta en un centro terapéutico es el número de profesionales. ¿Cuántas personas tenemos esta noche para intentar garantizar que la seguridad de los chicos es alta? El costo mayoritario, igual que es los jubilados para la seguridad social, para nosotros es los profesionales. Y ese es ese equilibrio dificilísimo entre lo que es lo terapéutico y lo que es lo económico para hacer viables nuestros procesos, ¿no? Yo creo que a lo que se decía en el ámbito de drogas, que yo no soy ningún experto, en el centro terapéutico nuestro, lo que es evidentemente terapéutico es la proximidad, el vínculo, el apego. Es más, claro que a lo mejor solo hay una caída de un 3% con el terapeuta online, pero yo lo que veo muy terapéutico es el grupo de chicos, el resto, la convivencia con ellos. No el hecho puntual de estoy con un terapeuta y hasta la próxima. No, no, es que es terapéutico todo el proceso. A mí me han surgido muchas cosas a raíz de lo que habéis comentado. Y uniendo un poco la pregunta que hacías tú sobre la investigación, yo creo que en las nuevas tecnologías en realidad abaratan mucho la investigación en el medio-largo plazo. Requieren una inversión inicial importante, como decía
antes Jordi, pero sí que es cierto que luego cuando se hacen grandes números las cosas no salen tan caras. Y sí que es cierto que también le da un aire mucho más científico a lo que estamos haciendo, tanto el sugerir nuevas líneas de investigación, es decir, detectar por dónde debería ir la investigación, como en cuestiones más prácticas en los tratamientos como la prevención de recaídas. Yo, quitándome el sombrero de presidente de ACESM y poniéndome el de fundador del Centro de Almed, que tenemos ahora mismo una aplicación en desarrollo precisamente para detección de recaídas y para incluso generar nuevas líneas de investigación, pues es cierto que al final el utilizar el Big Data o el Data Mining en todos estos procesos nos ayuda a cosas que intuitivamente no se nos hubieran ocurrido, pues los datos nos ayudan a ver que hay un tema interesante en una dirección a lo mejor inesperada. Entonces, yo sí que creo que es un tema que merece muchísimo la pena en cuanto a complementar. Es decir, es verdad que, vamos, yo creo que ningún programa informático, ningún simulador de terapeuta está cerca de nada, ¿no? Pero sí que es cierto que para estas cuestiones y sobre todo para los sesgos que podemos tener los terapeutas, es decir, muchas veces tenemos muy claro que las causas, las cuestiones que provocan recaídas son unas u otras. Con una simple observación a través de la aplicación de un móvil, y que precisamente en esta población, todo lo que sean aplicaciones de los móviles, con permiso de Marc, pues son muy bien recibidos y muy utilizados, conseguimos unos datos que tienen un valor incalculable. Toni. Es cara. Es cara, la investigación es cara, sin duda es cara, igual que los profesionales, ¿no? Pero la investigación es cara y precisamente por eso tenemos que elegir muy bien qué tipo de investigaciones hacemos. Precisamente por eso, desde la trinchera tenemos que elegir un poco más qué tipo de investigaciones hacemos, ¿no? Porque es verdad que a veces, bueno, pues desde las universidades, pues bueno, es fácil entrar, ¿no?, en ciertos desarrollos teóricos, ¿no?, que poco tienen que ver con la realidad de la práctica clínica, ¿no? Sobre si cuestionarios o no cuestionarios, ¿no? Bueno, seguramente habrán muchísimas otras tecnologías que nos permitirán objetivar un poquito más y bienvenidos sean, ¿no? Yo creo que el uso de los cuestionarios, yo no estoy de acuerdo con que esté destinado a desaparecer. Yo creo que el uso de los cuestionarios se tiene que transformar precisamente no tanto para diagnosticar, sino, insistiendo en lo que decía al principio, para compartir con el paciente a través de, a lo mejor, cuestionarios, cómo vamos avanzando en esa relación terapéutica, ¿no? Creo que todas estas evaluaciones que se hacen dentro del tratamiento nos van a permitir dilucidar qué es lo que sirve, ¿no? Porque se hacen... Predecir, ¿no? Exacto. Más predecir que diagnosticar. Exacto, sí, más predecir y ver de nuestros tratamientos qué sirve, cuánto sirve, ¿no? Y sobre todo que nuestros tratamientos sean más integrados, porque si no caemos en el riesgo de caer en un eclecticismo técnico, ¿no?, que huya de preguntas, ¿no?, o que al menos que escape de preguntas como ¿qué tipo de persona estamos fomentando con los tratamientos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones queremos? ¿Cómo entendemos el psiquismo humano? ¿Cómo entendemos el proceso de cambio? ¿No? ¿Cuáles son esos ingredientes para el proceso de cambio? Yo creo que todas estas cosas la investigación nos puede ofrecer pistas, ¿no? Sobre esta cosa de si habrá algo algún día que pueda pues, sustituir un terapeuta. Seguramente no. Habéis hecho una muy buena metáfora entre Deep Blue y Kasparov. Hay otra metáfora posible que sería entre Tesla y dirección asistida. Para mí las nuevas tecnologías y también aplicadas a la evaluación nos permiten obtener buenos indicadores que nos asistan. Al final vamos a ser nosotros los que conduzcamos el coche, evidentemente, seguro, ¿no? Por lo tanto, pero cuantos más pilotitos tengamos para orientarnos sobre cómo está yendo el tratamiento, si lo estamos haciendo bien, si lo podemos hacer todavía mejor, mucho mejor para nuestro sistema de conducción. Sí, pero nada que pueda sustituir todas las investigaciones, ya que hablamos de investigación, sobre cuáles son los factores que contribuyen al éxito terapéutico, siguen replicando lo que ya encontramos en los 80. El 30% lo explica la relación terapéutica, ¿vale? El 15% lo siguen
explicando las técnicas, sean realidad virtual, sea, ¿no? Entonces, en esa relación terapéutica yo creo que los centros especializados residenciales añaden esa parte tan importante convivencial que yo creo que está dentro de este 30% que explica el éxito, porque la relación terapéutica ya no es con un solo profesional, es con el conjunto de sus compañeros, es con el conjunto del equipo. Vale, Jordi, Mía y Dani. Bueno, esto está bien, porque como esto es un debate y hemos venido aquí un poco a darle caña a la cosa, yo me permitiréis que ya sabéis que tengo una vena disruptiva casi así. Me permitiréis que pueda poner así un poco de fuego en todo lo que decía Tony, lo que decía Javier, porque estoy de acuerdo con ellos, evidentemente una parte y una parte no. ¿Qué estoy de acuerdo, Tony? Que deberíamos decidir qué priorizamos a la hora de investigar. Que estoy de acuerdo, Javier, casi con todo lo que has dicho, pero dejadme decir en qué no estoy de acuerdo. Tendríamos que ponernos de acuerdo en la primera cosa, en qué es el éxito. Porque claro, que un chico mientras está ingresado, o un adulto mientras está ingresado, esté bien, bueno, es una forma de medir el éxito. Y no digo que no sea importante, porque si esta persona resulta que cuando estaba antes del ingreso tenía unos comportamientos de riesgo pues graves y multifactoriales, porque eran problemas biopsicosociales, legales, familiares, etcétera, y ahora de momento pues todo esto, estas conductas no las hace, esto mismo es un éxito, es evidente. Y si resulta que no solo son 15 días, sino que son 6 meses que ha dado el ingreso, o un año, y durante este tiempo pues este paciente ha dejado de tener todos estos comportamientos de riesgo anteriores, esto solo es un éxito. Por lo tanto, estaría bien de poderlo cualificar. Ahora, también tendríamos que decidir si también podemos poner otro criterio de éxito, que es un criterio de éxito longitudinal, es decir, 2 años después de la alta, ¿cómo está este paciente? Entonces, con todo respeto, yo creo que lo que faltan y lo que es prioritario son estudios de seguimiento, que los hay pocos, y perdón, con pinzas, en la privada y en la pública. Entonces, fijaros una cosa que yo creo que no es positiva, desde mi punto de vista. Si tú te lees hoy las 100 páginas, para poner un ejemplo, de centros que hay en España que atienden a personas con drogodependencias y de adultos, en algún momento te dicen 80% de curaciones, 90% de curaciones, 75% de curaciones. Esto, lo siento, tendríamos que corregirlo, que animar desde la asociación que se sacara, porque esto no es serio. Es decir, ¿qué quiere decir el 80% de curaciones? ¿No? Usted me tiene que decir cuántos de sus pacientes 2 años después de haberle dado la alta han recaído o no han recaído. Y a partir de aquí podemos ver en qué situación favorable están o no están en situación favorable. Tenemos que ver dónde ponemos esto. Claro, esto en la pública tampoco no se escribe, porque yo no sé exactamente qué criterios de éxito tienen con los pacientes que se ha atendido en una UCA o en un hospital psiquiátrico 2 años después que le hayan dado la alta. No veo que haya muchos estudios sobre este tema, pero nosotros tendríamos que hacerlo. Tendríamos que priorizar y decir, vamos a investigar en relación a la eficacia del tratamiento y vamos a ponernos de acuerdo en unos criterios que sean los mismos, y en este sentido a lo mejor lo pagamos entre todos y será más barato, lo que queráis, y vamos a ver cómo hacemos la misma metodología y cuáles son los criterios de éxito. Que lo haga alguien externo. Y que lo haga en externo. A la propia institución, porque es que si no... Y que lo haga en externo. Tiendes a autoengañarte. Y vamos a ver si podemos publicarlo a revistas de impacto. Sí. Y vamos a ver después si somos o no somos eficaces. Este es el gran paso. Y yo, con todo respeto, pienso que podemos decir, vamos a hacer nosotros la realidad virtual, y vosotros el estudio costumbrista de no sé qué, y el otro el estudio de no sé qué otro. Vale, de acuerdo, perfecto, todo suma y todo es bueno, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en hacer algún estudio serio, conjuntamente validado, y publicarlo en revistas de impacto. Si no hacemos esto, todo acaba en el campo de las opiniones. Y lo ha dicho Judith al inicio en sus palabras, ¿no? Que es una de las características nuestras. Sí. Ahora pasamos la palabra al doctor Fábregas, pero hay un matiz que creo que
que el doctor Grau quería hacer. Básicamente que no vamos a poder discutir, Jordi, porque estamos completamente de acuerdo con que, y además lo decimos clínicamente, ¿no? Y lo decimos a las familias en el momento del ingreso, oye, el tratamiento no se acaba cuando el paciente es dado de alta, ¿no? Sino que el tratamiento se acaba cuando se acaba el seguimiento, ¿no? Entonces, todos los estudios tienen que ser longitudinales y, lógicamente, no hacernos trampas al solitario y hacerlos con seguimiento. Hacerlos auditados, y ahí es donde nos puede ayudar la universidad. Ahí es donde nos puede ayudar la universidad. Es decir, podemos tener dos universidades verdaderamente independientes, ¿no? Que auditen nuestros datos, que velen por la integridad de nuestros datos, que si nos salen malos resultados se encarguen de que ese estudio se publique, porque cuidado con el sesgo de publicación, ¿eh? Me ha salido mal, lo dejo en el cajón, ¿vale? Puede hacer ese papel la universidad. Esto es lo que le tenemos que pedir a la universidad desde la práctica clínica, desde dentro de la práctica clínica. Yo, ya que estamos en este contexto donde yo creo que todos estamos asociados, te cojo el guante, hagamos un estudio, veamos cuáles son las mejores prácticas, no para competir, no para competir, sino para ver qué es lo mejor para el paciente, qué es lo más efectivo, qué contribuye más al éxito terapéutico. Y por último, definamos muy bien los outcomes. Esto en otras áreas de la salud están muy bien definidos. En salud mental nos cuesta mucho saber qué es un outcome. ¿Es que el paciente haya recuperado el peso en trastornos alimentarios? Como algunos recursos lo tienen como un modelo de éxito. ¿Es que toda la psicopatología, todos los síntomas hayan desaparecido solo con el ingreso? ¿O es que a los 3 años el paciente no solo no tenga síntomas, sino que esté trabajando, estudiando, tenga una familia o no, tenga un grupo de amigos? Esto nos tenemos que poner de acuerdo. Y hay iniciativas en salud, AICHON, por ejemplo, ¿no? Que reúne a los profesionales de un sector determinado para decir, ¿qué es éxito? Gracias. Profesionales y pacientes, se lo pregunta a profesionales y pacientes. Doctor Fábregas. Pero primero me ha sujeto muchas cosas lo que estamos hablando. Cuando en cita analizamos la conducta de un paciente, nos preguntamos, cuando hace algo, si es porque lo quiere hacer, si es porque no sabe hacerlo de otra manera o porque no puede hacerlo de otra manera. Y nuestro objetivo es que alguien que venga con un problema de drogas, devolverle la libertad de escoger no tomar drogas, no la determinación de que no tome drogas, aunque parezca que me lo hago venir bien, pero el objetivo sería que alguien, cuando termina el tratamiento, sea su elección y su decisión. Eso sería difícil de cuantificar, pero si los estudios solo se basan en la abstinencia o en la adherencia, o en algunas adherencias, algunas abstinencias que a mí no me parecen sanas, y que es cambiar una dependencia por otra, y es un tal. Entonces, cogemos el guante y pienso que nos hemos de plantear realmente qué queremos y cómo medirlo, etcétera, etcétera. Y una pequeña vuelta a lo de las tecnologías. Kasparov o Deep Blue, para jugar al ajedrez, Deep Blue, para ir a cenar, Kasparov. Y si tuviera que ir a me veo capaz de ir al campeonato del mundo de ajedrez con un auricular conectado al Mare Nostrum y que me prediga las jugadas. Voy a ser yo el que juegue, pero voy a tener una información que me da ventaja sobre los demás. Digo eso, me acabo de leer un estudio que me ha parecido curiosísimo sobre diagnósticos, sobre inteligencia artificial y diagnóstico, que desgraciadamente tenemos que aceptar de que aciertan más las máquinas que los profesionales, donde era clarísimo. Analizaban 35.000 obstetras que actuaban en partos y se dieron cuenta, cuando leían el Big Data, que si el profesional había tenido un parto difícil natural, el próximo parto, cesárea. Y si el profesional había tenido una cesárea complicada, el próximo parto natural, aunque dure 28 horas. Y nos dan cuenta que había una desviación en la toma de decisiones y que si tenemos maquinitas que nos permiten ponernos donde hay, durante un tiempo tomaba clases de vuelo en avión y me decían, no te fíes de lo que tú sientas, fíate de los instrumentos. No, es que me parece que estoy descendiendo. ¿Qué pone el altímetro?
esto es lo que está pasando. Y creo que a mí el título de las jornadas me pareció sugerente, ¿no? Kasparov Deep Blue. Pues si me lo preguntas así, Deep Blue. No, dentro de las adicciones estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es complicado, ¿no?, medir la eficacia de un tratamiento u otro, ¿no? Y hay muchas webs de muchos centros privados que te venden unas eficacias de un 99%, un 100%, que yo creo que son engañosos, ¿no? Yo creo que tienen que ser, y en el campo de las adicciones, que es un terreno bastante cenagoso de cara a medir las eficacias, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Una eficacia a lo mejor, bueno, puede ser una abstinencia, pero una abstinencia muchas veces no te da una calidad de vida. Normalmente, y ahí me refiero, yo siempre digo que hay un dato que al final el cambio en sí es mantener el cambio, ¿no? Y yo digo que aquel que consigue realmente el éxito es aquel, y hay un 100%, o sea, más que una eficacia muy grande de este tratamiento, te va a asegurar, yo digo que siempre el 100% de aquellos pacientes que siguen haciendo lo que tienen que hacer son los que realmente han tenido un tratamiento eficaz. Normalmente al final es medir también un poco la calidad de vida. Nosotros consideramos, ¿no?, en la recuperación y las adicciones que más que dejar las drogas es darle la libertad al individuo, al sujeto, de decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y sobre todo mejorar su calidad de vida. Eso es lo que nosotros llamamos la recuperación, darle la capacidad también para aprender a vivir sin consumir. Normalmente hay que estudiar un poquito la psicopatología, el para qué esa persona estaba consumiendo, dotarle de aquellas herramientas, y en eso yo estoy muy también con lo que decía el doctor Urra, ¿no?, con respecto a los profesionales y demás, pero yo creo que al final lo que más ayuda, normalmente nosotros en nuestro centro ahí en Recal trabajamos con la terapia de grupo, y lo que más ayuda al final son los iguales. La identificación, el terapeuta es importante, el terapeuta soporta, el terapeuta facilita, el terapeuta está ahí para de alguna manera delimitar los límites de la terapia, pero la eficacia normalmente y el punto más importante de lo que del éxito terapéutico viene basado en la identificación entre los miembros del grupo. Si se me permite... Ay, perdón. Sí. Marc, que hace un ratito que ha pedido la palabra. Ahora que te escuchaba, creo que aquí todos trabajamos en centro, y además con muy parecido, y ahora creo que Jordi nos ha hecho venir para tirarnos ahí una propuesta, pero nos olvidamos un poco de la prevención, y no es que nos tiremos piedras, al final, cuando un chico tiene un problema de salud mental, lo que es esclavo de, ¿no? Y lo que más queremos los humanos, y en concreto los adolescentes, es ser libres. Y ahora me has hecho pensar en ello, ¿no? ¿Cómo adquiero libertad? Pues solo hay una forma de adquirir libertad, y es a través del conocimiento. Cuanto yo más sé, más puedo escoger, y por lo tanto más libre soy, ¿no? Les hemos de dar muchísimo más conocimiento, y nosotros tenemos fuerza, no solo haciendo esto, sino entrando de verdad donde podemos llegar a prevenir. Y solo se puede prevenir de dos formas: en escuela y en familias, formando a profesores, a pedagogos, a padres y a madres, a tíos y abuelos si hace falta, ¿no? Y creo que hay una falta de prevención, creo que en esto estaremos de acuerdo. Hay una falta de límites por parte de los adolescentes, una sobreprotección bestial por parte de los padres, y aunque luego tengamos menos trabajo, que no nos va a faltar porque la situación... Yo ayer hablaba con adolescentes en Puerto Llano y les decía, está el tema muy jodido y depende de vosotros cambiarlo. Y ellos me decían, bueno, es que ya lo oímos mucho esto de que la cosa viene mal. Sí, solo lo podéis cambiar vosotros. No creo que desde la actuación cambiemos tanto, sino paleamos y ayudamos muchísimo a cualquier tipo de patología, pero nos tocaría introducirnos de verdad en la prevención, y oye, si nos jubilamos porque hemos encontrado el método de prevención, todo será maravilloso, y se hace desde el aula y desde casa. Y creo que ahí tenemos... La promoción de la salud mental, de alguna manera, ¿no? Las ahí está. herramientas para gestionar emociones. Y además estamos de moda, como el azul marino. O sea que es verdad, vosotros montasteis mucho antes que yo todo el tema, y no se hablaba tanto. Ahora hablar de salud mental es algo actual, o por lo menos se están haciendo ver desde arriba que se preocupan un poco más. Yo creo que sí. También es verdad que el COVID ha pegado este boom también en salud mental, que también requiere de esta atención por parte de los... Yo llevo tiempo pidiendo leyes estatales para el buen uso de las nuevas tecnologías.
O sea, no puede ser que en España lleguemos a los 8 años a ver pornografía, que tengan acceso tan pronto, que los niños estén en restaurantes con un teléfono móvil para no molestar a sus padres, etc, 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 ¿no? En lo que es mi campo. Pero es que da igual, porque el trastorno de la alimentación, Tony, tú lo sabrás mejor, viene ahora con un tema directo del Instagram, que en otros países ya han prohibido los filtros a las influencers, el tema del consumo de droga. Entonces, yo le daría un punto a la prevención. Creo que tenemos poder aquí para hacerlo, en el aula y en las familias, y por lo tanto sí me sumo a darle voz. De acuerdo. Perdón, un momento. Le iba a pasar la palabra a Jordi, después iba a Manuel y Javier, pero de todas formas tenemos una pregunta que no quisiera alargar, o sea, demorarla mucho si estábamos con temas de prevención, que era en referencia a los estudios que hemos estado hablando, longitudinales, inmediatos. Nos ha llegado una pregunta, en este caso de Dolores Chavarría, que pregunta: ¿tienen ustedes, desde sus distintos centros y ámbitos, estudios hechos en relación a las personas que han pasado por sus recursos? Yo empiezo yo mismo. No, es que voy a la pregunta. Déjame primero, antes de ir a la pregunta, contestar algo para estar en desacuerdo con Mía y para estar en desacuerdo con Daniel. A ver, yo creo que la reflexión que hacéis es no solo muy interesante, sino poética. Que es decir, hombre, puede ser que una persona haya dejado las drogas 2 años después y haya cambiado su objeto adictivo y no sea feliz. Y por lo tanto es una reflexión muy, muy real. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en qué vamos a medir. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Es, en este caso, un señor o una señora o un adolescente que tiene un problema de adicción? Pues tenemos que ver cómo está 2 años después. Y lo siento, si no consume, es un éxito. Otra cosa es que no sea feliz. Y esto será muy importante. Y por tanto tendremos que ver si ahora el objeto de trabajo en estos momentos será su felicidad. Pero no mezclemos empirismo con filosofía, porque si no nos complicamos. Es decir, tenemos que identificar claramente cuáles son los indicadores. Yo, bueno, ya sabéis que le pongo un poco de fuego para que se caliente el debate. Y para la pregunta, yo creo que los que estamos aquí, francamente, creo que nos preocupa mucho el tema de la evaluación y creo que vamos publicando. En nuestro caso mismo, si usted consulta en la página web, en el apartado de resultados, verá exactamente cuántos chicos han aprobado o no han aprobado el curso este último año, y en el estudio del último que hemos hecho, lo hacemos cada año, de 2 años atrás, creo que el último que está publicado es el 20, y verán cómo estaban los chicos que atendimos 18 y 19, en el 21, lo podrán ver. Bueno, otra cosa es que cuando usted lo haya visto, que le hemos puesto un resumen para que lo vea aquí, pues usted hará una pregunta que tendrá toda lógica. ¿Y los criterios que ustedes han utilizado son los criterios mejores para utilizarlos? Pues no sé, yo le diré cuáles utilizamos. 2 años después entrevistamos a la madre, al padre, al chico, cogemos la muestra de orina, en este caso sería consumo, y a partir de aquí decidimos si el chico está abstinente, no lo está, o ha tenido recaídas en este proceso de 2 años y las ha remontado, o está de nuevo consumiendo, o está en la cárcel, o si desgraciadamente ha muerto, o si nos falta información, porque un tanto por ciento de personas a 2 años vista te falta información, y no quiere decir necesariamente que estén mal. Que estén mal. Bueno, esto es un debate. En el cole tienes que pasar cursos y es tangible, y en salud mental o lo pones el orden como lo pones tú, o los padres también se van a quejar. O sea, que no daremos datos absolutos. Poco, yo creo, en la línea de lo que hablábamos antes, los outcomings, es decir, en base, es decir, vamos a consensuar todos desde qué criterios hacemos en todo caso esos. Doctor Faraco. Me han surgido 18.000 cosas, no sé si podré decirlas todas, pero vamos, quizás la más práctica y más interesante, otra vez con el sombrero de la asociación, es coger estos guantes y ponerlos un poco
en algo concreto, ¿no? Es decir, conseguir que esta conversación de hoy tenga fruto. Yo creo que estamos tocando temas muy delicados y muy importantes. Todos los representantes de los centros de aquí, yo creo que tenemos una visión largoplacista del paciente, que eso es fundamental, porque, por ejemplo, la evaluación que se hace con los fármacos en muchas ocasiones es de risa, ¿no? O sea, yo un fármaco en concreto estuve investigando por qué lo habían dado tanta propaganda con un trastorno de la conducta alimentaria y me estudié un poco el qué significaba ese 80% de mejoría y era un estudio a 6 meses vista de los pacientes que dices que yo 6 meses, en fin, es un tan corto plazo en lo que es un paciente con algún tipo de adicción, que esa es otra, porque hemos hablado, claro, lo que has comentado de las adicciones, lo importante es primero evaluar qué son adicciones e incluir las adicciones conductuales, entre las que comentaba Marc, mucho de las adicciones a las nuevas tecnologías, o los que nos dedicamos más a los trastornos de la conducta alimentaria, que desde nuestro punto de vista están en esa misma familia, ¿eh? Es un tema muy debatido y muy discutible, pero nos parece que está en esa misma familia. Entonces, para hacer una evaluación, sí que hay que ser muy concretos con lo que medimos, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta todas las adicciones. Si no, yo recuerdo en los viejos tiempos de la heroína cuando se decía lo de heroinómano mal curado, alcohólico asegurado, ¿no? Entonces son cosas que dices, no podemos contentarnos únicamente con la medición de una de las adicciones y decir, no, bueno, ya, pero heroína ahora no está consumiendo, no, está en la calle con un litro de Don Simón, en fin, es un éxito terapéutico. Entonces, concretar exactamente, y Jordi me ha quitado una palabra que es la filosofía, la poesía y la literatura, que yo creo que es un hándicap en nuestra profesión, ¿no? Es decir, por un lado es algo muy bonito, pero también nos resta precisión, nos resta concreción a la hora de decir qué estamos hablando exactamente, y por eso, cuando se habla de éxitos, totalmente de acuerdo, hay que decir, bueno, estarán bien o mal medidas las cosas, pero lo que estamos midiendo es exactamente esto, y cuando decimos un éxito, decimos esto. Puede ser criticable, y yo creo que no sería difícil ponernos de acuerdo entre los aquí presentes de qué factores serían necesarios tener en cuenta para hablar de este éxito. Muchas gracias. Javier. Sí, se trataría de definir. Claro, eso nos lleva a Pero se trata de definir, y eso es lo que es medible, lo otro es todo muy subjetivo. Lo que pasa es que estamos hablando del ser humano, que es muy subjetivo. Muy bien las nuevas tecnologías, pero fue Marañón el que dijo que la mejor herramienta que tiene un médico es una silla para estar junto al paciente. Esta es otra cuestión. Y hay cosas que no se pueden medir. Es decir, mi centro terapéutico se caracteriza porque tiene un alma campamental. Es claramente de campamento. Los llevamos a los chicos al campamento y vamos con los padres al campamento. Y ese es el toque. ¿Eso es fácil de medir? Bueno, y eso es lo que te da también capacidad de elección en un tipo de centros o en otro. Y yo cuando fui a Valdaura dije, y si se fuga uno de aquí porque no hay medidas, bueno, llamamos a los padres, esa es una. Nosotros dijimos, bueno, no, nosotros vamos a tener medidas más contenedoras. Claro, cuando decimos éxito, ¿éxito de qué diagnóstico? Claro, porque cuando tú a un oncólogo le dices, oiga, tiene usted cáncer pancreático, bueno, pues tiene usted, ahí sí que tiene 6 meses de esperanza de vida. Y por lo tanto, claro, el porcentaje es menor. Otra cosa, que lo ha dicho Judith en el inicio, es que las familias y los niños han pasado por un rosario. Cuando nos llegan a un centro terapéutico han pasado por... Y luego muchos te vienen de Ita a ti, o tú de ti a Ita, o de amalgama a ti, es decir, que el rosario también a veces continúa, ¿no? Eso yo creo que también tendríamos que valorarlo. Y bueno, y yo soy de ese grupo del 80% de éxito al año, que a lo mejor un año es poco. Pero claro, es muy subjetivo, porque es lo que te dicen los padres, que encantados, y lo que te dice el chico. Ahora lo que estamos haciendo con la Complutense es todo un seguimiento que es día a día. Y entonces el chico va contestando con las nuevas tecnologías, que eso le gusta, tiki-taka. Oye, pues estoy contento, pues no, pues oye, está... Bueno, eso nos va a dar un seguimiento que nos refuerce en la labor que hacemos o no, porque si no también los grupos somos muy dados a qué buenos somos, qué bien lo estamos haciendo. Bueno, pues hay que medirlo, porque si no, a ver si es que te lo vas a creer, ¿no? O sea, siendo que sabemos que si no estuviéramos nosotros, ¿quién abordaría estos temas? Esta es otra, por eso es tan importante esta asociación. Contestando concretamente a la pregunta, sí, claro, lo hemos hecho, lo hemos empezado a hacer. Nosotros hace 4 años, Enita, empezamos... Yo estaba harto de ir a los congresos a explicar cómo era nuestro tratamiento y que pues, entre el público siempre saliera el típico que no tiene demasiados amigos preguntándome, ¿pero lo habéis probado esto? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí decidimos pues hacer un estudio naturalístico, ¿vale? Durante 4 años, donde íbamos a medir a todos los pacientes de ITA para trastornos alimentarios. Estamos hablando de unos 3.000, 3.500 pacientes, ¿no? Cada 3 semanas
¿vale? Estuvieran en el recurso en el que estuvieran, ¿vale? Y ahora, la primavera pasada, publicamos el protocolo de estudio, ya tenemos resultados, ¿no?, que demuestran pues, que el tratamiento es muy efectivo, pero lo importante no es solo que sea efectivo o que no sea efectivo, sino todas las pistas que nos está dando sobre lo que decíamos al principio, las diferentes trayectorias, para qué paciente está bien empezar en hospitalización y para cuál la hospitalización va a tener que ser muy breve para después pasar al hospital de día. Esta serie de preguntas. ¿Por qué explico esto del estudio? Para presumir un poco, ha sido muy caro, pero también para demostrar que ha sido complejo. Lo más complejo es implementar todo el procedimiento. Imagínense ustedes medir a todos los pacientes, eso no es un grupo de psicómetras ahí midiendo, esto implica administración, a los psicólogos, a los psiquiatras y sobre todo al propio paciente. Y cómo, gracias a eso, hemos podido dejar instaurada la rutina de investigación para la constante monitorización de resultados, de cara a que ahora vamos a finalizar un proyecto en el cual cada terapeuta, cuando coja a su paciente y abra la historia clínica, encontrará la curva de cambio y en el punto exacto en el que se encuentra el paciente. ¿Para qué? Pues para ayudarle a tomar decisiones, no para tomar decisiones por ahí, pero sí para ayudarle a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo de traslación posible entre la investigación y la práctica clínica. Por cierto, la auditoría externa con 2 universidades, no con una, con la que ya teníamos vínculos, que era la Universidad de Barcelona, porque tenemos nuestro propio máster, sino también con la Universidad de Sheffield, ¿vale? Independientemente, todas las semanas enviábamos las bases de datos para que ellos verificaran la integridad de los datos, ¿no? Es posible, sí. Doctor Fábregas, han pasado muchas cosas desde que ha pedido la palabra. Voy a ser clarísimo y muy contundente. 40 años trabajando en adicciones. Me han preguntado esto de la eficacia un montón de veces y hemos llegado a una conclusión con una exactitud, una precisión de una desviación del 0,008%. ¿Cuántas personas se curan de los que vienen a la clínica? Sin ninguna duda, el 100% de los que quieren, no de los que vienen, no de los que lo necesitan, no de los que pagan, no de los que se lo recomiendan, no de los que les obligan, los que quieren. Y si a mí me tienen que evaluar mi trabajo, mis resultados, por lo que hace el paciente, me parece absolutamente injusto. Y quiero poner un ejemplo. Imagínate, yo soy digestólogo y viene alguien que tiene acidez de estómago. Y yo lo evalúo y le digo, tiene usted que dejar de fumar porque tiene usted que tomarse estas pastillas antes de comer, no haga la siesta porque usted tiene reflujo y tal, además tiene usted que comer de esa manera, etcétera, etcétera, y tal. Y ese tipo sale y dice, yo no voy a dejar de fumar porque a mí, ¿qué coño? Las pastillas que se la tome su puta madre, a mí el ajo no me lo quita nadie porque tal, y la siesta es sagrada, que soy español y es sagrada. Y ese tío no se cura y me paga la visita. ¿De quién es la culpa? ¿Soy yo que soy un mal digestólogo? Entonces, esto yo lo he clarificado. En la clínica vienen 3 grupos de pacientes, no saben que tienen un problema, si lo saben no lo quieren arreglar, resultado 0%. Otro grupo de pacientes que reconoce tener un problema, que quiere cambiarlo y que negocia la manera de salirse, 15%. Y hay un tercer grupo que viene y dice, ¿qué tengo que hacer? Deme instrucciones, que yo voy a seguir las instrucciones. Yo creo que estos salen el 100%. Y si se equivocan, rectifican y se salen. No a la primera, no a la segunda, a lo mejor a la cuarta, pero se salen. No he conocido a nadie que queriendo no lo haya conseguido. Y utilizamos una técnica que se llama querer no es poder. Dice, hombre, está usted contradiciendo. Querer es necesario, querer es imprescindible, pero no es suficiente. Tú tienes que querer y yo te doy las herramientas, el acompañamiento y la ayuda para que conviertas el querer en poder. Pero sin querer, no me pongan en mi saco de errores que ha venido porque le tocaba, no porque quería. Entonces, por eso digo que ojo con las estadísticas, que nos vamos a equivocar, seguro. Hay puertas que se abren desde dentro, es verdad. Y en adolescentes... Perdona, Manuel.
No, yo lo que quería es, como siguiendo la senda de Jordi del desacuerdo, manifestar... Por cierto, Jordi tiene desacuerdo con todos, salvo con la moderadora. Ah, ahí hay buena afinidad, ya. Es otra cuestión. Cierto es que, vamos a ver, que el factor de la colaboración del paciente es fundamental y facilita todo el proceso, pero yo creo que parte del trabajo de un terapeuta, es verdad que mi experiencia es más reducida, yo solo llevo 27 años de terapeuta de trastornos de la conducta alimentaria, a lo que considero una adicción, me quedo corto, pero desde luego el trabajo del terapeuta en gran medida es conseguir que el paciente quiera. Y entonces eso es transformar un paciente que no quiere en un paciente que sí quiere. Es verdad que es duro, que eso se puede medir muy mal y que da probablemente muchos peores resultados en pacientes menos colaboradores, pero que es parte de nuestra responsabilidad conseguir ese cambio de alguien que no quiere a alguien que quiere. Me ha faltado el matiz de que los trastornos alimentarios quedaban fuera de eso. Eso, sí, me ha faltado ese matiz, porque en el trastorno alimentario, los que sois especialistas, aunque no quiera, le puedes curar. Pero en el resto de las adicciones, y hablo más de la presencia, ahí eso cambia totalmente. Pero en un trastorno alimentario que es, la génesis está por discutir, si hay ese entorno absolutamente conductista, interventor, exigente, etcétera, etcétera, aunque no quiera, cambia. Los adultos y en las drogas ya pienso que esto es más discutible. Es que yo quería decir esto, ¿no? José María se está centrando en los adultos, nosotros los que llevamos adolescentes hemos de hacerlo con el padre y la madre. Esto, ¿no? Entonces cuando el padre y la madre no quieren, yo estoy mucho con Manuel, yo un chaval, un trastorno de conducta, yo en el TCI me cuesta más, pero un trastorno de conducta, una adicción a videojuegos, al final hay el método Masip, que es que al final vas a querer. Y porque yo te quiero a ti, tú vas a querer, que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Y lo voy a conseguir y cuanto más me digas que no, yo más lo voy a conseguir, ¿no? Pero yo creo que ahí el problema viene, dejando a los adultos, que estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Fábregas, con los padres y las madres, que es, y lo voy a decir, que son nuestros clientes, no nuestros pacientes, aunque hagamos toda la sistémica, aunque hagamos... propuse un grupo familiar voluntario y gratuito y vinieron 4 familias en Madrid, 0 en Barcelona. Y el enfado que cogí fue importante, 300 familias que tenemos. Cuando un padre o una madre justifica a un hijo, cuando un padre o una madre no quiere ver, como decíamos antes Jordi, el problema que tiene su hijo, el que ha de querer es el adulto y el que ha de querer también en los adolescentes es la familia, si no es imposible. Perdonar, nosotros no tenemos ninguna garantía de éxito, pero me quedo con una frase que ahora me quedo con Manuel, pero tenemos una garantía de esfuerzo, de compromiso, de amor, de empatía, de horas, de dedicación desde el error. En la parte escolar sí que es muy fácil, porque o apruebas o no apruebas, pero en la parte terapéutica yo creo que tenemos un porcentaje intachable de intención. Un instante. Es que no. Pero dime algo malo porque no me has dicho. Es que tenemos un par de preguntas más que quisiera y no sé cómo vamos de tiempo. Ya vemos quién manda en casa. Una cosa muy cortita de Marc. No, porque me van a acusar Ya lo de dicho. favoritismo. Ya lo habíamos dicho. Voy por la pregunta, por favor, luego retomáis. Marta Mallada nos manda una pregunta que dice: ¿cómo podríais contribuir todos vosotros desde vuestras distintas estructuras y vuestro conocimiento al diseño de líneas estratégicas de prevención? ¿Quién recoge esta pregunta? Líneas, es decir, desde el conocimiento evidente que hay en esta mesa, Haciendo un estudio de ¿cómo investigación, contribuir? que ahí ya tenemos mucho, pues claro, 27 años no es tampoco, 40... Es decir, sí sabemos por qué nos llegan los problemas, en gran medida. Es decir, a veces no sabemos cómo abordarlo, pero la etiología del problema sí la sabemos. Y en gran parte, Marc Masip lo ha dicho, qué problemas vemos a veces familiares, es decir, que muchas veces se designa como chivo expiatorio a un chaval que llega o por patologías sociales, patologías familiares, entornos, etc. Es decir, yo sí creo que sabemos cuál es lo que podría evitar que nos llegasen los casos, en gran medida.
Luego yo nunca podía pensar que tenemos un 25% de chicos adoptados del este de Europa, que puede ser que vengan muchos con síndrome de feto-alcohol o síndrome de hospitalismo. Eso no me lo podía prever, pero hay otras cuestiones. Pero en todo caso ya sabes entonces por qué se ha producido, por la falta de piel con piel, de vínculo, de tantas cosas. Por lo tanto, ¿quién mejor que nosotros que sabe? Es como aquel programa de televisión, que era la segunda oportunidad. Se veía un coche, se estrellaba contra una pared y luego volvía el coche hacia atrás. Esta es la posibilidad. ¿Quién mejor que una asociación como nosotros para decir cuál es la prevención en verdadera salud mental, social, en medios de comunicación, en nuevas tecnologías, en las familias, en todo, para que los niños no sufran tanto que al final tengan que ser sujetos de nosotros? Ese sí que es una preciosa... Y además nadie nos podría decir, ahí va, lo hacen por el interés de ellos. No, no, si lo que queremos es prevenir. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. No, bueno, yo es que le quería decir, bueno, con respecto a lo que dice Javier, estoy de acuerdo con él, no puedo añadir nada, estoy totalmente de acuerdo. Con Marc quería añadir una cosa. Marc ha hablado de vocación, de cariño, de amor al paciente, en el sentido, digamos, humano y constructivo de la palabra. Y es verdad, y esto estoy de acuerdo con él, pero esto, querido, se le supone como el valor al soldado. Por lo tanto, complementariamente de que esto es un compromiso que todos tenemos, vamos a evaluar. Tenemos que evaluar y tenemos que tener resultados. No podemos decir, como le quiero y como lo trato bien y como tengo vocación, ya tengo éxito. No. Es compatible. Y después mía hay una cuestión. De acuerdo con los tres grupos que tú has dicho, evaluemos los tres. Es decir, los tres grupos que tú has dicho, que es los que vienen pero no se quieren recuperar, los que vienen y se quieren recuperar con condiciones y los que se quieren recuperar a toda costa, podemos evaluar los tres, porque no es exactamente un 30 y un 30 y un 30%, no es exactamente un tercio de cada uno. Y también podemos coger una estrategia con el grupo que realmente viene pero no se quiere recuperar y viene porque la familia, porque tal, porque cual, por el otro, también es un buen momento para decirle, escuche, quizá no es un buen momento para que usted haga este tratamiento, porque usted no se quiere recuperar, usted quiere continuar consumiendo. Por lo tanto, escuche que esto no irá bien. Eso es una intervención. Claro, sí, es una forma de intervenir, es una preparación al tratamiento. Escuche, va a gastar tiempo y va a gastar dinero. No lo haga, porque usted realmente no quiere dejar las drogas, en este caso de las drogas, no quiere dejarlas. Todo mi respeto, yo no puedo decidir por usted, pero no haga usted el tratamiento ahora. Creo que tendríamos que ser lo suficientemente valientes y, si me permitís, éticos, desde un código ético de la asociación, de decirle, escucha, pues si tú ahora estás fumando y estás haciendo régimen y quieres dejar de, quieres dejar de fumar y te estás separando, quizá no es exactamente el buen momento. Espera un momento para empezar el régimen alimentario y para dejar de fumar. Espera un momento, pero este momento quizá no es lo bueno. Decir esto es una forma de intervenir. Por lo tanto, yo creo, José María, que tenemos que evaluar, y podemos evaluar todo. Es un tema de criterios, pero no podemos continuar diciendo se curan el 80%, se curan todos, se curan los que se quieren curar. No hace falta que evaluemos porque los quiero. No, coño, no. Jordi, perdona. No. Solo con respecto a lo que dice Jordi, hay un punto importante que es el tocar fondo. ¿Qué es el tocar fondo? Muchas veces hay determinados pacientes que para optar por el cambio tiene que compensarles ese cambio. Y para ello tienen que haber venido de algún lugar donde hay una tocada de fondo, por decirlo de alguna manera. Y en esas ocasiones en las que decir a ese paciente, ¿no?, y ser honesto con él y decir, es que tú no estás preparado ahora mismo, quizá tienes que tocar un poquito más de fondo. Se trabaja con la familia para que de alguna manera ellos ayuden a subir ese fondo. O trabajar directamente con la familia porque ellos también son damnificados de la adicción. Trabajar, ya que no puedes con el adicto, trabajar con la familia, porque ellos también tienen una calidad de vida que se ha deteriorado. Marc. Lo que decía Javier, y aprovechando el poder que puede tener una asociación más que un individuo, y contestando a la pregunta, Montse, de esta lista preventiva, yo os quería preguntar, yo lo tengo clarísimo, si no creéis que la única posibilidad de esto es acompañarlo en leyes estatales. Es decir, la primera vez y única donde los adolescentes dejaron de fumar, esto me lo contó mi amigo Fábregas,
por porcentaje fue con la ley antitabaco y cuando volvieron a subir es con la del vapor. Yo no veo a ningún adolescente con cascos, con moto sin casco, no los veo fumar en restaurantes. ¿Por qué? Porque está prohibido. Y luego llegamos nosotros, ¿no? Con toda esa educación y didáctica, pero no sé si tenemos una oportunidad juntos de intentar, por ejemplo, que los niños no lleven el móvil al cole, que es un básico, porque así en el patio pueden incluso hablar, o que no le den una pantalla de 0 a 3, hablo de lo mío, o el consumo. Quiero decir que incluso esa parte que nosotros decimos, tenemos una lista de prevención que nos preguntaba esta señora, la tenemos clarísima, yo estoy de acuerdo con Javier, y nos pondríamos de acuerdo en 5 minutos, pero nos faltarán leyes que ayuden a esto, porque si no el cambio, y esas leyes pues las podemos pedir desde aquí a los que lo dicen, no a los que mandan, a los que lo dicen. No, que me coláis, no le toca a mí. Sí. Que ya os conozco a todos. Sí. Coincidiendo plenamente con lo que acaba de decir Marc, con lo que ha dicho antes Javier, ¿no? Desde la atalaya de la clínica y desde nuestra visión evolutiva de los problemas, que dice que un problema de adicción o de trastorno alimentario no surge como una seta un verano de los 14 años, sino que se da en una evolución determinada y en un contexto determinado, yo creo que estaríamos de acuerdo desde la clínica en cuáles son aquellos factores en los que tendría que basarse la prevención, ¿no? Estaríamos de acuerdo en cuáles son aquellos factores de riesgo y, sobre todo, en qué factores de protección deberíamos favorecer desde la prevención. Porque yo creo que, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Todos nacemos con una probabilidad determinada de desarrollar una serie de cosas, pero ante eso están los factores de protección y posiblemente nuestro contexto familiar, a veces, nuestro contexto cultural no protege suficiente, y donde contexto cultural no protector, pongo las leyes también, ¿no? Esto también es prevención, ¿no? Y hoy voy a parecer el tonto de los datos, pero los que venimos del mundo de los trastornos alimentarios sabemos que por no haber hecho caso a los datos, las primeras olas de prevención que hicimos, no solo en los años 90, no solo eran absolutamente ineficaces, sino que ya eran iatrogénicas, porque no nos basábamos en hablar de los síntomas y no de qué le pasaba a los adolescentes. Y cuando alguien le dio por decir, oye, vamos a medir si esto sirve, pues estamos dando una pasta gubernamentalmente para esto, nos dimos cuenta que en aquellas clases donde se iba a hacer prevención sobre trastornos alimentarios, no solo había menos trastornos alimentarios, sino que después había más. Javier. Sí, tomando lo que decía Marc, alguien ha dicho, debía decir, que lo que más cambia la conducta del ser humano es el boletín oficial del Estado. O sea, por lo tanto, claro que hay que incidir y podemos estar, como no, con el legislador, y para eso es una asociación, no deja de ser un lobby de presión. Esto es clarísimo, sobre todo cuando tiene un fin último que es bueno, que es la mejora de la salud mental. Entonces me parece que sí, que tenemos que aclarar algunos aspectos, que tenemos que valorar, que como ha dicho Judith, es que tenemos que ir de la mano la pública y la privada, porque también hay mucha ideología y hay mucho mensaje de que por qué puede haber una empresa de esto, por qué otra es una organización sin ánimo de lucro. Oye, estamos todos en lo mismo y me parece que es un contexto realmente importante. Y cuando yo hice hace ya años el doctorado en psicología en La Coruña, el tema era la ética. Y esto es de una gran complejidad a lo que decía Jordi, que es, hay un caso que le tienes que decir, oye, no es el momento. Yo el lunes voy a ver el caso de un muchacho que a los 13 años descubre que es homosexual. Se lo dice a la familia y le dicen, oye, pues vive esa vida desde la homosexualidad. Pero es muy religioso, es más, ha pensado en ser sacerdote. Entonces él tiene el complejo, ya le vi el otro día, de que está en pecado mortal. Pero él tenía una magnífica psicóloga y ha dicho, le he dejado. Digo, ¿por? Dice, no, ¿por qué he empezado en si yo tengo un trastorno de la personalidad? Eso a mí no quiero, yo prefiero estar ahora contigo o con usted. Chico educado, habla muy bien, pero lo que quiere en el fondo es mantener, uno, que él está haciendo felaciones como loco en una adicción ya absoluta, por cierto, ya con adultos sádicos, y por tanto, y sin poner ninguna medida, por lo tanto el riesgo se está suicidando por fascículos. Pero al mismo tiempo tiene ese ámbito religioso y por lo que más quiere es tener un psicólogo, un psiquiatra, que para decir, estoy haciendo algo, pero mantengo eso. Claro, éticamente yo le puedo decir, oye, mira, viniendo como vienes, que todo es para pagarme y que tú esa culpabilidad, pero yo ya estoy intentándolo, pero sin tener la voluntad de cambio, es que vamos a marear la perdiz.
cuando hice aquel estudio dije, es que también los psicólogos, olvidemos de lo que he dicho, Judith, no debíamos dedicarnos a temas anodinos. Y el 50% de los compañeros me dijeron, ¿qué es anodino? ¿Es anodino para ti? ¿O es anodino para el que viene? ¿Qué es esa subjetividad? Esa es la dificultad que tenemos, pero me parece que el debate, como siempre muy bien conducido por Monse, pues está muy bien llevado, ¿no? Y que es muy rico, y estos son los debates, y yo creo que ese es el fondo de una asociación. Y ahí la sociedad nos apoyará en decir, joder, entrar en los temas profundos, reales, ¿no? Después tú. Bueno, primero que estoy muy a gusto en este debate porque me encantan los debates donde salen cosas políticamente incorrectas, porque yo creo que es lo que hace que las cosas avancen, porque para estar todos en lugares comunes y decir cosas que suenan muy bien, por ejemplo, cuando Marc ha dicho esto de las leyes, en el contexto cultural que estamos ahora, hablar de esto rechina a todo el mundo cuando nos gusta hablar de las libertades, de todo el diálogo, todo por la educación, que también es muy importante, pero hay que hablar de otras cosas que quedan más feas, pero que son imprescindibles. Y valorar cuáles han sido útiles, cuáles no han sido útiles y, por lo tanto, de esos datos sacar nuevas leyes. En concreto, me viene siempre son ejemplos de trastornos de la conducta alimentaria, pues eso, regulación de determinadas formas de hacer publicidad, que son salvajes y que hay bastante evidencia de que disparan los trastornos de la conducta alimentaria en según qué sociedades, con genéticas bastante homogéneas, con unos índices y unas incidencias muy diferentes, y que ahora mismo no existe prácticamente nada. En la publicidad está el autocontrol, que eso, en fin, está muy bien, pero suena un poco pues por cubrir el expediente, pero tal. Bueno, otro ejemplo. Efectivamente, otro ejemplo muy claro. Pero también el reconocer efectivamente cuando no es un buen momento, y ahí mezclo las intervenciones de Jordi y de Marc, para iniciar un tratamiento, ¿no? Nosotros nos ha pasado pues esta misma semana con una familia que el planteamiento que venía, lo tenían muy claro, bastante irreductible, era no, vamos a ver, nuestra hija tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero nosotros tenemos mucho trabajo, o sea, vamos a ver, ella puede estar aquí todos los días, ningún problema, el programa completo de hospital de día. Nosotros, vamos a ver, esto de venir aquí todas las semanas, ir a las sesiones de familias, entonces ahí sí que les decimos, mira, entonces no, ahí sí que decimos, entonces no, porque esto sí que es hacer el tonto, es perder el tiempo, es perder probablemente una oportunidad, además si encima está basado en el seguro escolar, que tiene una duración concreta, entonces mira, lo reservamos para cuando consigamos que cambiéis vosotros de actitud, porque aquí tenéis que implicaros, nuestras sesiones familiares no son voluntarias, son obligatorias, pasamos lista y la familia que no viene la ponemos de vuelta y media e incluso con amenazas de expulsión del tratamiento en algunas ocasiones, porque es lo único que hace que reaccionen en algunas cosas. En eso sí que estamos de acuerdo, incluyendo a las familias, es verdad. Las de grupo a veces no lo quieren compartir, ¿no? Claro, Perdón, pero ahí esas estamos son ya, una mina. Mía, Total. Última intervención. Sí. Se me ha pegado, de estar tanto con el Jordi, se me ha pegado parte de su perversidad ética. Y un problema ético. Jugamos a imaginarnos de que viene alguien y nos entrega un lápiz de memoria con una fórmula secreta para cambiar a alguien aunque no quiera. ¿Qué haríais? ¿Qué haríamos? ¿Cogeríamos este lápiz y lo utilizaríamos para curar a ese enfermo, para cambiar a ese que sufre? ¿O si realmente la ética es coger este lápiz y destruirlo? O sea, si realmente la psiquiatría, la psicología tiene capacidad para cambiar a alguien que no quiere, estamos entrando, para mí, en algunos condicionantes, en un terreno que habría que discutir. La naranja mecánica. Entonces, lo digo porque a veces el furor curandis nos mete en un lugar que no nos toca. O sea, hay que, y entiendo también que en algunos casos, si realmente el otro no tiene la capacidad de decidir y la protección del entorno está capacitada para Cuando poder... el niño pudiera estar en riesgo, por ejemplo, para su propia vida, yo a un niño Sin no le voy a duda. dejar meter los dedos en el enchufe, Sin quiera duda. o no No, quiera. o sea, Ahora, luego ya un adulto, etcétera. ¿Entendéis? Perdón, un momento, perdón. Hecho Jordi. Lo siento muchísimo, porque el debate podría durar 2 horas más, hay ilusión y ganas. Nos han quedado también un montón de preguntas por contestar, lo cual siento mucho. Antes he dicho que era un placer poder moderar esta mesa. Ahora les digo que es
un placer inmenso, un honor. Muchísimas gracias. Yo personalmente me lo he pasado muy bien como profesional. Permítanme también en este sentido que les recoja yo el guante. ¿Podría CESM plantearse también un proyecto de I+D+I y por tanto avanzar en esta línea de investigación? ¿Podríamos emplazarnos los que estamos hoy en esta mesa y, por qué no, otras organizaciones en las próximas jornadas a presentar qué hemos avanzado en esas fases de estudio, en ese reto finalmente de trabajar cada vez mejor? Y pues muchísimas gracias a todos, de entrada a todos los ponentes, tanto de esta última mesa como a todos los participantes en estos 2 días. Muchas gracias a todos los profesionales que han hecho posible estas jornadas y muchas gracias especialmente a todos los profesionales asistentes que a lo largo de estos 2 días, en una o en otra mesa o en todas, nos han acompañado, nos habéis acompañado. Tenemos el deseo de que hayan sido de utilidad y de que hayan contribuido en definitiva al objetivo final de nuestra tarea, de los que estamos aquí, de los que estáis ahí, que es ofrecer cada vez una mejor atención a las personas. Gracias, nos emplazamos a las jornadas del 2022. Os esperamos a todos aquí y allí. Gracias.